doctoras y bienvenidas a esta que es ya la cuarta clase dentro del curso de farmacología. Espero que hayan tenido una excelente jornada, espero que hayan podido revisar las grabaciones e imprimirse las presentaciones de los temas que ya terminamos de revisar. Y nada, hoy vamos a hablar de un tema muy bonito dentro de la farmacología que son los antibióticos. También es un tema un poco complejo al principio, pero van a ver que al final de la clase pues vamos a sabernos todos los antibióticos y qué es lo que hace cada uno. Bien. Entonces, doctores, me confirman por favor que pueden escucharme, que pueden oírme de forma correcta. Voy a comenzar a compartir la pantalla para la clase del día de hoy. Bien. Entonces, muchas gracias por la confirmación, doctora Maribel. ¿Hoy qué vamos a hacer? Hoy vamos a hablar de los antibióticos. Vamos a verlos por completo. ¿Y qué puntos tenemos que entender cuando hablamos de los antibióticos? Vamos a revisar primero la definición de antibióticos. Vamos a definir conceptos clave como lo son bacteria, bactericida, bacteriostático. Vamos a hablar de la estructura y características de la bacteria, porque sí tenemos que saber cómo está compuesta, porque es justamente la que queremos eliminar. Vamos a hablar de la diferencia entre bacterias gram positivas y bacterias gram negativas. Hablaremos de la clasificación de los antibióticos, principalmente según el mecanismo de acción, que es la mejor clasificación a partir de la cual se los puede estudiar. Y posteriormente hablaremos a detalle de cada una de las familias y también lo memorizaremos a partir de mnemotecnias para que al final salgamos sabiendo absolutamente todos los antibióticos. Bien, doctores, entonces vamos a continuar con la clase. Y vamos a comenzar directamente entonces definiendo qué son los antibióticos. ¿Y qué son estos? Los antibióticos son toda sustancia química que en el organismo va a ser capaz de destruir o de inhibir el crecimiento de los microorganismos, que en este caso son las bacterias. Y muy importante, sin afectar a las células del huésped. Bien, entonces, ¿qué es lo que pasa acá? Que tenemos a un paciente que se encuentra bastante enfermo, que se encuentra con fiebre, malestar general, que tiene leucocitos elevados y demás. Ahora, posteriormente realizamos estudios y a partir de la anamnesis determinamos que tiene presencia de diferentes gérmenes patógenos que van a ser bacterias, por ejemplo, que le están provocando una gastritis a partir de la Helicobacter pylori en este nivel. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que justamente en ese momento nosotros pensamos en los antibióticos porque son justamente los que se encargan de qué? De venir donde se encuentran los microorganismos negativos del cuerpo y posteriormente inhibir su crecimiento o directamente eliminarlos por completo y haciendo que nuevamente el paciente pase de estar totalmente enfermo, totalmente triste, totalmente lesionado a estar totalmente alegre y totalmente feliz porque ya no se encuentra con la infección. En palabras sencillas, básicamente así es como van a actuar los antibióticos, eliminando los gérmenes patógenos del cuerpo. Bien. Ahora, entendiendo este mismo concepto, podemos ver que tenemos dos palabras claves acá, que son la palabra bactericida, la palabra bacteriostático y una tercera palabra que van a ser bacterias, que son los conceptos que vamos a definir a continuación. Bien, entonces, bacteria, bacteriostático y bactericida. ¿Qué significa cada uno? Primeramente, definamos qué es bacteria. Bacteria son directamente microorganismos unicelulares procariotas. ¿Qué quiere decir esto? Que no poseen núcleo. La primera gran diferencia respecto a nuestras células. Estas bacterias presentan un tamaño de 0,2 a 3 o incluso 4 micrómetros de diámetro y tienen diversas formas que pueden ser cocos, pueden ser bacilos, pueden ser espirilos o incluso pueden ser vibrios. Ahora, muy importante, una gran parte de estas bacterias se encuentra en el organismo y no produce ningún tipo de daño. Al contrario, algunas incluso son beneficiosas para nuestro cuerpo. ¿Por qué? Porque pueden ayudarnos en la síntesis de diferentes vitaminas, como por ejemplo la vitamina K, e incluso sirven mucho con su aporte en el equilibrio del sistema inmunológico del organismo. Entonces, a las bacterias que son positivas como estas les ponemos una estrellita porque realmente son necesarias y útiles para nuestro cuerpo. Ahora,
Si vemos el lado opuesto, vamos a encontrar que también existen bacterias que son los agentes causantes de numerosas enfermedades, las justamente que se conocen como bacterias negativas, que son las que se encuentran acá. Bien, ahora, entendiendo esto, vamos a ver que los antibióticos pueden erradicar o pueden eliminar a esta bacteria a partir de dos acciones, que van a ser la acción bactericida y la acción bacteriostática. Entonces definamos cada uno. Primero, cuando hablamos de acción bacteriostática o bacteriostático, estos básicamente son los antibióticos que se encargan de la inhibición del crecimiento de la célula bacteriana. Y acá tenemos que relacionar la palabra. Por ejemplo, miren, acá dice bacteriostático, estático, de estancamiento, detenimiento del crecimiento de la célula bacteriana. Por otra parte, la acción de los antibióticos bacteriostáticos va a ser reversible, es decir, que puede ser incluso un poco más débil y funciona con el sistema inmunológico del cuerpo. ¿Qué quiere decir esto? Que directamente nosotros vamos a comenzar a debilitar a la bacteria evitando que ésta comience a proliferar y crecer y posteriormente nuestro mismo sistema inmunológico se va a encargar más adelante de erradicar y eliminar por completo a estos microorganismos negativos, es decir, justamente evitar la proliferación de los mismos como estamos viendo en la imagen. Bien, ahora, por otra parte, si hablamos de bactericida, ¿a qué nos referimos? Estos básicamente son aquellos antibióticos que se encargan de la destrucción de la célula bacteriana, ya que de igual forma podemos relacionar la palabra bactericida, homicida, aquel que directamente asesina o comete un homicidio, en este caso un bactericida porque asesina a la bacteria. Bien. Su acción, por otra parte, va a ser irreversible a diferencia de la acción bacteriostática y muy importante, no funciona con el sistema inmunológico del huésped. ¿Qué quiere decir? Que no va a depender de que el sistema inmunológico se active. Directamente los antibióticos bactericidas van a venir donde se encuentra la bacteria y la van a llegar a eliminar por completo. Bien, entonces, tres conceptos claves que no tenemos que olvidar porque los vamos a ir utilizando e incluso van a ver en algunas bibliografías que muchos utilizan la clasificación de bacteriostático o bactericida para clasificar a los diferentes antibióticos. Bien, ahora, viendo esto, nosotros tenemos que entender que el fin de los antibióticos, ¿cuál es? El fin de los antibióticos es justamente erradicar de alguna forma a estos microorganismos que son las bacterias. Entonces, para entender cómo es que el antibiótico erradica o elimina por completo a la bacteria, tenemos que repasar y recordar cuál es la estructura de una bacteria. Bien, entonces tenemos acá a una bacteria que va a tener las diferentes partes desde adentro hacia afuera. En primera instancia tenemos que acá dentro de la estructura de la bacteria podemos encontrar al famoso flagelo. ¿Qué es el flagelo? Es aquel que principalmente se encarga de darle y brindarle el movimiento a la célula bacteriana, permitiendo que ésta justamente se pueda mover y pueda desplazarse al lugar donde quiere provocar la infección. Posteriormente podemos encontrar acá las famosas fimbrias o el famoso filis. ¿Qué es el pilis? Es básicamente aquel que se encarga de permitir la capacidad de adherencia de la bacteria. ¿Para qué? Para que ésta posteriormente pueda colonizar la región de la mucosa, la región celular donde se vaya a encontrar y posteriormente generar y aumentar la infección. Bien, ahora, de delantero hacia afuera podemos encontrar que en la parte del citoplasma encontramos diferentes estructuras y la primera que nos va a llamar la atención va a ser este que recibe el nombre de nucleoide. Y es que sí, como les dije hace un momento, la bacteria no posee núcleo, pero sí presenta un nucleoide y dentro del mismo podemos encontrar el ADN circular que se va a encargar de producir la replicación más adelante y también vamos a encontrar al ARN mensajero que van a ser a partir de la transcripción. Ahora, este ARN mensajero posteriormente, ¿qué es lo que va a hacer? Este debe ser traducido principalmente, ¿dónde? Principalmente a este nivel, a nivel de los ribosomas, que son estas estructuras que estamos viendo acá. Estas células poseen múltiples ribosomas en su interior. ¿Y qué es lo que hacen principalmente? Traducen directamente el ARN mensajero y posteriormente a partir de esa traducción producen diferentes aminoácidos, como estamos viendo acá. Aminoácidos que en conjunto, más adelante, van a llegar y van a formar una proteína. Proteína que será utilizada para
la pared bacteriana, la pared celular, para la membrana bacteriana o para directamente diferentes funciones que quiera cumplir esta bacteria. Bien, ahora otro componente muy importante que vamos a encontrar aparte de las proteínas, pues va a ser que esta bacteria posee una capacidad única que la hace diferente al resto de células, por ejemplo, de nuestro cuerpo. ¿Por qué? Porque las bacterias son capaces de, a partir de rutas metabólicas, como estamos viendo acá, de producir su propio alimento. Principalmente vamos a ver que a partir de la iniciación del PABA, que es el ácido para-aminobenzoico, posteriormente va a producir el ácido fólico, que es el principal alimento o uno de los principales alimentos de esta bacteria y por ende la va a hacer constantemente más fuerte. Bien. Ahora, otra estructura puede ser este plásmido que estamos viendo acá, que también tiene en pequeña cantidad, cantidad de material genético. Ahora, otra parte muy importante dentro de la bacteria va a ser la presión que contiene la misma. Y es que esta bacteria dentro posee entre 5 hasta 20 atmósferas de presión. ¿Qué significa esto? Que directamente, si alguna estructura lograra ingresar desde el exterior hacia el interior de la bacteria, lo más probable es que la bacteria llegue a estallar y reventar por completo, porque esa presión realmente es bastante fuerte. Entonces, ¿qué quiere decir esto y por qué les digo esto? Porque directamente la bacteria requiere de tener un escudo hermético que evite esta explosión. ¿Y cómo se logra? Se logra en primera instancia a partir de esta bicapa lipídica que forma parte de la membrana de esta célula. Y sí, es exactamente igual a la membrana que tenemos en nuestras células, una bicapa lipídica que es justamente la membrana plasmática de la célula bacteriana. Bien. Ahora, como les dije, realmente la atmósfera y la presión atmosférica puede ir de 5 a 20 y esto es bastante preocupante para la bacteria, porque cualquier objeto que ingrese al interior de la bacteria o cualquier sustancia y demás puede llegar a producir una ruptura total de la misma. Por ende, ¿qué es lo que evita que ocurra esta ruptura? Directamente lo que lo va a evitar va a ser esta, que es la pared celular o la pared bacteriana dentro de la bacteria, que es la que estamos viendo acá. Esta es la gran diferencia que tiene la bacteria respecto a las células de nuestro organismo. Y como estamos viendo acá, realmente tienen una unidad fundamental funcional que más adelante vamos a ver que es el péptidoglicano o también conocido como mureína, que se encarga de proteger a esta bacteria. Ahora, por si fuera poco, aparte de lo que estamos viendo acá, miren, también podemos encontrar diferentes enlaces y uniones que hacen realmente que sea imposible llegar y atacar a este microorganismo. Bien. Entonces tenemos acá a la pared celular o pared bacteriana. Y estas básicamente son todas las partes que forman parte de una bacteria. Ahora, ya teniendo en claro cómo se encuentra y cómo se forma una bacteria, nosotros debemos saber diferenciar entre bacteria positiva y bacteria gram negativa. Y vamos a verlo justamente a continuación. Miren, primeramente, si hablamos de una bacteria gram positiva, ¿a qué nos referimos y cómo está compuesto? Primeramente, tenemos acá al citoplasma, tenemos acá la membrana plasmática que como les dije está compuesta por una bicapa lipídica dentro de la membrana plasmática de la célula bacteriana y más arriba vamos a encontrar a la pared celular o a la pared bacteriana que es la que estamos viendo acá de color azul, cada una con sus uniones totalmente herméticas evitando así que ingrese cualquier agente al interior de la bacteria. Ahora, primera gran diferencia que vamos a encontrar acá es que esta pared va a ser bastante gruesa, miren, una pared bastante gruesa dentro de las bacterias gram positivas y esta es la famosa pared celular. Por otra parte, cuando hablamos de las bacterias gram negativas, vamos a encontrar que acá nuevamente encontramos el citoplasma, encontramos la membrana citoplasmática y posteriormente la pared celular. Pero acá en la pared celular vamos a encontrar una gran diferencia y es que miren, a diferencia de la bacteria gram positiva, la bacteria gram negativa tiene una pared celular o pared bacteriana bastante delgada, que de igual forma recibe el nombre de pared celular. Pero ahora, uno dirá, por ende, seguramente es bastante fácil eliminar y erradicar a esta bacteria gram negativa porque no tiene una gran pared. Y sí, es lo más lógico de pensar. Pero ¿qué pasa? Que aparte de esta pared celular o pared bacteriana, directamente este microorganismo posee una segunda membrana que es la que estamos viendo acá, una segunda membrana
bacteriana que recibe el nombre de membrana externa. La segunda gran diferencia respecto a la bacteria gram positiva. Y la última diferencia pues va a ser el color. Acá vemos que se ve generalmente de color azul, violáceo y acá se encuentra de color rosado. Esto debido a que, en la placa histológica a partir de la tinción de Gram generalmente se van a ver de color azul y de color rosado estas placas. Bien. Pero ahora, entendiendo ello, una pregunta para todos ustedes. Si nosotros fuéramos un antibiótico, ustedes puedan utilizar un antibiótico frente a una bacteria gram positiva o a una bacteria gram negativa. Primero, si atacáramos solamente una bacteria gram positiva, ¿cuál sería su objetivo atacar acá, doctores? ¿Su objetivo sería atacar a esta que es la pared celular o atacar a la membrana citoplasmática si hablamos de una bacteria gram positiva? A la pared, a la pared celular. Excelente, doctor. Atacaríamos a la pared celular o a la pared bacteriana. ¿Por qué? Porque vemos que realmente es bastante abundante y si rompemos una simple unión a este nivel sería más que suficiente seguramente para que ingrese algo dentro de la célula y posteriormente esta reviente, explote y por ende tengamos una función bactericida frente a la misma. Pero ahora, la misma pregunta, si vamos a utilizar un antibiótico, pero este lo utilizaríamos frente a una bacteria gram negativa, ¿qué pretenderíamos atacar en primera instancia? ¿La pared celular o pared bacteriana o pretenderíamos atacar la membrana dentro de esta bacteria? En la gran negativa sería la membrana, porque está al externo. Excelente, doctor, porque atacaríamos directamente a la membrana, que sí, tiene lógica decir que está en la parte externa, pero no solamente atacaríamos a ella, sino que también atacaríamos a la membrana citoplasmática. Y si esto directamente sufre algún tipo de daño, esta pared celular o pared bacteriana no va a poder defender para nada a la bacteria y por ende esta va a parecer directamente a fallecer y por ende vamos a lograr un efecto bactericida. Bien. Excelente, doctores. Entonces, básicamente, esta es la estructura de la bacteria gram positiva y bacteria gram negativa, y así es como se encuentra y cómo se diferencia de las células dentro de nuestro organismo. A partir de ello, vamos a encontrar que posteriormente, cuando hablemos de la clasificación, es justamente los blancos a partir de los cuales vamos a tratar de atacar y erradicar a estas bacterias. Y justamente lo vamos a ver a continuación. Miren, cuando hablamos de los antibióticos y cómo se clasifican, hay muchas clasificaciones. Como les dije, una clasificación puede ser a partir de la acción que puede ser bactericida o bacteriostática, pero la más completa, según la mayoría de las bibliografías, va a ser esta, la clasificación según el mecanismo de acción, porque al mismo tiempo estudiamos el mecanismo, ¿bien? Entonces, de acuerdo a esto, vamos a encontrar que se clasifican en 5 grandes grupos, que son, número uno, los inhibidores de la síntesis de la pared celular o pared bacteriana. Número 2, los que producen alteración en la membrana citoplasmática. Número 3, aquellos que producen inhibición de la síntesis de las proteínas. Número 4, aquellos que interfieren en la síntesis de ARN y ADN. Y finalmente el número 5, aquel que inhibe las vías metabólicas. Y miren, simplemente leyendo cada uno de esos títulos, nosotros ya podemos darnos una idea de dónde es que van a actuar. Por ejemplo, inhibidores de la síntesis de la pared, seguramente van a actuar acá a nivel de la pared celular o pared bacteriana. Los que generan alteración en la membrana citoplasmática, seguramente van a actuar acá a nivel de la bicapa lipídica. Los que producen inhibición de la síntesis de proteínas, ¿dónde actuarían? ¿Quién produce la síntesis de proteínas? Justamente los ribosomas, entonces seguramente van a actuar a ese nivel. Número 4, los que interfieren en la síntesis de ARN y ADN. Seguramente estarán involucrados mucho a nivel de la replicación del ADN, pero también de la transcripción del ADN. Y por último, los que inhiben las vías metabólicas, que como les dije principalmente daban como resultado el ácido fólico. Bien. Aún así, vamos a repasar cada grupo y vamos a ver qué fármacos entran dentro de esas familias. Primeramente, hablemos de los inhibidores de la síntesis de la pared celular o pared bacteriana. ¿Dónde van a actuar estos? Pues van a actuar justamente acá, a nivel de la pared celular o la pared bacteriana, que como les dije, están compuestos por la unidad fundamental de estas que se llama peptidoglicano o también recibe el nombre de mureína. Justamente por eso, porque tiene una parte peptídica y una parte de glicano. De igual forma podemos ver que está bastante entrelazada y justamente los antibióticos van a actuar en esos enlaces a nivel de la formación del peptidoglicano y demás, como lo vamos a ver más adelante. Bien.
Ahora, ¿cuáles son los fármacos que forman parte de esta familia? Van a ser en primera instancia los famosos beta-lactámicos. ¿Quiénes son los beta-lactámicos? Pues los fármacos más conocidos dentro de los antibióticos, que van a ser las penicilinas, las cefalosporinas, los carapenémicos y los monobactámicos. Pero no son los únicos que forman parte de esa familia, sino que también vamos a encontrar a los no beta-lactámicos. ¿Cuáles van a ser estos? Pues van a ser la fosfomicina, la cicloserina, la bacitracina y la vancomicina. Bien, no se preocupen, vamos a aprendernos cada uno de estos al final de la clase. Ahora, vamos con la segunda familia, que son los que producen alteración en la membrana citoplasmática. Estos, de igual forma, donde van a actuar a este nivel, a nivel de la membrana plasmática o membrana celular, es decir, en la bicapa lipídica, provocando un desequilibrio en la misma. ¿Y qué fármacos vamos a encontrar acá? Vamos a encontrar a las famosas polimixinas y a la daptomicina. Bien. Ahora, ambos, como miren, uno está generando directamente alteración de la membrana plasma en la pared celular, directamente este fármaco va a tener una acción bactericida. Y los que generan alteración de la membrana citoplasmática de igual forma, solamente generando un pequeño desequilibrio a este nivel, ya va a ser capaz de destruir por completo a la bacteria, por ende también tiene una acción bactericida. Bien, ahora pasemos a ver la tercera familia, que son los que producen inhibición de la síntesis de las proteínas. Y acá, como les dije, ¿dónde van a actuar específicamente acá, a nivel de los ribosomas. Y los ribosomas, como sabemos, tienen dos subunidades, que van a ser una subunidad 50S, que es la más grande, y una subunidad 30S, que es la más pequeña. Al mismo tiempo, estas van a tener diferentes sitios de unión, pero estos son los más importantes. ¿Por qué? Porque estos van a ser los blancos donde van a actuar directamente los antibióticos inhibidores de la síntesis de proteínas. ¿Cuáles van a ser estos? Los que actúen a nivel de la subunidad 50S van a ser las estreptogranminas, el cloranfenicol, las lincosamidas, el linesolid y los macrólidos. Por otra parte, los que actúen a nivel de la subunidad 30S van a ser las tetraciclinas y los aminoglucósidos. Estos, como van a evitar que se sintetice proteínas y no van a actuar directamente a nivel de la membrana y demás, lo que están haciendo es evitando que la misma célula produzca proteínas necesarias para su cuerpo. Por ende, lo que están haciendo es tener una acción bacteriostática, inhibiendo y retrasando el crecimiento de esta bacteria. Aunque, de igual forma, vamos a ver que tenemos también ciertas excepciones, principalmente en las estreptogranminas y los aminoglucósidos, que también poseen levemente función o acción bactericida. Bien. Ahora, pasemos a ver la siguiente, que son aquellos que interfieren en la síntesis del ARN y la síntesis del ADN. Acá vamos a encontrar justamente aquellos que alteran la parte de la replicación y por ende sí, síntesis del ADN y aquellos que interfieren en la transcripción, por ende síntesis del ARN. ¿Y cuáles van a ser estos fármacos? Pues van a ser las quinolonas, van a ser el metronidazol y van a ser la rifampicina. De igual forma, como estamos atacando directamente al ADN o al ARN, estos van a tener una acción bactericida, van a eliminar y erradicar por completo a la bacteria de inmediato. Y por último tenemos a los que producen inhibición de las vías metabólicas, que también son muy importantes. Entonces, ¿dónde van a actuar? Justamente acá, a nivel de las rutas metabólicas. Y cuando hablamos de las rutas metabólicas, como les dije, tenemos que entender que el principal alimento de las bacterias pues va a ser el ácido fólico, que se produce a partir de su precursor, que es el PABA, el ácido para aminobenzoico, y posteriormente produce el ácido fólico. Ahora, uno dirá, ¿para qué nos sirve el ácido fólico? Nos sirve demasiado porque es materia prima fundamental para posteriormente la formación de las guaninas, de la adenina y de la timina, directamente de las famosas purinas y de las pirimidinas, que son las principales responsables de participar en la formación de síntesis de ARN y ADN. Por ende, este básicamente es el que le da la materia prima para formar ADN y ARN más adelante dentro de la célula. Por ende,
si nosotros le quitamos de a poco el ácido fólico y de a poco le vamos quitando esto, ¿qué tipo de acción tendríamos? Tendríamos una acción bacteriostática. Ahora, ¿cuáles son los medicamentos que forman parte de esta familia? Pues van a ser las sulfonamidas y el trimetoprim. Recuerden, inhibidores de la síntesis de la pared bacteriana, acción bactericida, alteración de la membrana citoplasmática, acción bactericida, inhibidores de la síntesis de proteínas, acción bacteriostática, interferencia en la síntesis de ARN y ADN, acción bactericida, y finalmente los que producen inhibición de las vías metabólicas tienen una acción bacteriostática. Y así es como se resume de forma sencilla el mecanismo de acción de todos y cada uno de los antibióticos. Ahora, obviamente acá parece muy pero muy sencillo, pero vamos a ver que realmente cada familia y cada mecanismo que cumple es mucho más profundo de lo que pensamos y es lo que vamos a ver a continuación. Bien. Entonces, como les dije, tenemos cinco familias inhibidores de la síntesis de la pared bacteriana. Aquí tenemos a los betalactámicos y a los no betalactámicos, como lo van a ser las penicilinas, cefalosporinas, carbapenémicos, monobactámicos, fosfomicina, cicloserina, bacitracina y vancomicina. Tenemos a la familia 2, que son los que producen alteración de la membrana citoplasmática. Tenemos acá a las polimixinas y a la daptomicina. Tenemos aquellos que producen inhibición de la síntesis de proteínas, como lo van a ser las estreptogranminas, el cloranfenicol, lincosamidas, linesolid, macrólidos, tetraciclinas y los aminoglucósidos. Tenemos a la familia 4, que son los que interfieren en la síntesis del ADN y ARN. Tenemos a las quinolonas, metronidazol y la rifampicina K. Y por último, en la familia 5 tenemos a los que inhiben las vías metabólicas, que van a ser las sulfonamidas y el trimetoprim. Bien, entonces vamos a comenzar ahora a hablar a detalle de cada uno de estos medicamentos, porque van a ver que lo que vimos solamente es la parte externa. Ahora vamos a profundizar mucho más eso porque realmente es necesario. Bien. Entonces, vamos a comenzar primeramente con aquellos antibióticos que se encargan de inhibir la síntesis de la pared bacteriana y vamos a entender cómo es que lo hacen. Bien, entonces, como estos fármacos inhiben la pared bacteriana, tenemos que nuevamente ver dónde se encuentra la pared y se encuentra a este nivel. Entonces, hagamos un acercamiento justamente acá. Entonces, tenemos acá al citoplasma, tenemos acá a la membrana plasmática o membrana celular y tenemos acá la parte de la pared bacteriana o pared celular. Ahora, para comprender cómo es que van a actuar los antibióticos inhibidores de la síntesis de la pared bacteriana, nosotros tenemos que entender cómo es que se logra la síntesis correcta de la pared celular o pared bacteriana, es decir, cómo es que todo esto se llega a formar acá a ese nivel. Y lo vamos a ver a continuación. Todo esto se logra a partir de cinco pasos fundamentales que van a ser, número uno, la síntesis de precursores NAM y NAC. Número 2, la formación de la cadena peptídica. Número 3, el ensamblaje y transporte a partir del bactoprenol que va a transportar el NAC y NAM. Número 4, la transglicosilación. Y número 5, la transpeptidación. Entonces, expliquemos cómo es que va a ocurrir estos cinco pasos. Primero que nada va a ocurrir la síntesis del NAM y del NAC. ¿Qué significa NAM? ¿Qué significa NAC? NAM significa N-acetilmurámico y NAC significa N-acetilglucosamina. Ambos realmente son muy importantes, pero uno es más importante que el otro, que va a ser el NAM. ¿Por qué? Porque el NAM se logra formar a través de una enzima muy importante que va a ser la pirubil transferasa. El NAM se logra formar a partir de una enzima muy importante que es la pirubil transferasa. Ahora, estos precursores del NAC y del NAM, ¿de qué son precursores? Son precursores justamente del peptidoglicano, que es la unidad fundamental dentro de la pared celular o pared bacteriana. Ahora, este NAC y este NAM, ¿qué son? No son nada más que la parte del glicano, la parte glucosada dentro del péptido glicano. Entonces, ya tenemos acá a la síntesis de precursores NAC y NAM. Ahora requerimos el paso número 2, que es la formación de la cadena peptídica, es decir, requerimos la parte peptídica. Y esa cadena peptídica justamente es esta que estamos viendo acá, que está conformada por diferentes aminoácidos que van a ser la L-alanina, el D-glutamato, la L-lisina o el mesodap, la D-alanina y la D-alanina. De acá por mucho, los aminoácidos dentro de esta cadena peptídica más importante van a ser la D-alanina y la D-alanina, que son estas dos últimas. ¿Por qué?
Porque estas generalmente se encuentran en esta posición que estamos viendo acá, lo que se denomina una posición levoalanina o una posición levo simplemente. ¿Y qué significa esto? Que en palabras simples, como ven acá en la imagen, las flechas van a apuntar de forma contraria a su posterior acople. ¿A qué me refiero? Que por ejemplo, si una... Queremos acoplar un objeto al siguiente y al siguiente y al siguiente y queremos acoplarlo a este nivel, pues tienen que estar volteadas. Y si lo acoplamos de esta forma como se encuentran en este punto, lo más probable es que choquen las puntas y por ende no se logre ese acople. Entonces, ¿a qué me refiero con esto? A que no puede ser posible un acople si las delaninas y delaninas se encuentran en una posición levo. Requerimos cambiar esta posición levo a una posición dextro. Y esta posición dextro, ¿cómo se logra? Se logra así como estamos viendo acá, el cambio y el giro, pero se logra a partir de la enzima L-alanina racemasa. Repito, el cambio de posición levo a posición dextroalanina se logra a partir de la enzima L-alanina racemasa. Más adelante van a ver por qué es importante estas enzimas, pero esta enzima, L-alanina racemasa, es la que hace posible todo este cambio. Y de esta forma ya es posible justamente la unión y formación de esta cadena peptídica. Pero lo último, esta cadena peptídica, ¿dónde se va a unir y dónde se va a formar? Pues se va a formar justamente acá, por encima del NAM, que recordemos que ya lo teníamos anteriormente formado como un precursor. Entonces, ¿qué pasa? Que la cadena peptídica se forma justamente acá, a este nivel y en esta posición. ¿Y gracias a quién se forma esta cadena peptídica? Gracias a una enzima que recibe el nombre de D-alanina sintetasa. D-alanina sintetasa es la que se encarga de formar esta cadena peptídica justamente por encima del NAM. Bien. Entonces, acá incluso nosotros ya podemos ver que tenemos una parte de glicano y una parte peptídica, pero nos falta aún así la parte del NAC unida a la misma. Y es justamente lo que pasa en el paso número 3. ¿Qué es el paso número 3? Es el ensamblaje y transporte de precursores NAC y NAM a partir del bactoprenol. Entonces, ¿qué vamos a entender acá? Que dentro de la membrana plasmática, que es esta que estamos viendo acá, vamos a encontrar a esta proteína importante que es una proteína transportadora y ensambladora. ¿Qué es lo que va a hacer? Directamente se va a encargar de unir la parte del NAC que se encontraba libre con la parte del NAM que ya tenía previamente la cadena peptídica instaurada en sí, de tal forma que se forma a partir de esto el famoso peptidoglicano. Miren, ya tenemos la parte del glicano completo y ya tenemos la parte peptídica totalmente completa, que es el famoso peptidoglicano. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Lo siguiente, transportar este peptidoglicano a nivel de la pared bacteriana o pared celular, es decir, al exterior directamente. ¿Y quién va a hacer eso? De igual forma, el bactoprenol, porque como estamos viendo acá, no solamente ensambla, sino que también transporta a estos precursores. Entonces los ensambla y posteriormente a partir de procesos de fosforilación, lo que va a hacer es transportarlo al exterior de esta forma. Y esto va a ocurrir una y otra y otra y otra vez y las veces que sean necesarias para formar completamente esa pared hermética dentro de la pared bacteriana o pared celular. Bien. Ahora, ya tenemos entonces al peptidoglicano a este nivel. Ahora, ¿qué nos falta? Nos falta todavía encontrar, miren, esas uniones que sean realmente herméticas, que hacen que realmente se una como un cemento un peptidoglicano al otro. ¿Y esto cómo se logra? Se logra a partir del paso número 4, que es la transglicosilación. ¿Qué es la transglicosilación? No es nada más que la unión de las partes glicadas de cada peptidoglicano. No es nada más que la unión de las partes glicadas de cada peptidoglicano. ¿Y cómo se logra esta unión? Se logra a partir de una enzima muy importante que es la glucosiltransferasa. Esta glucosiltransferasa se encarga de unir la parte del glicano de cada peptidoglicano. ¿Y qué parte específicamente? Miren, la parte del NAC con la parte del NAM, la parte del NAC con la parte del NAC.
NAC, NAM, NAC, NAM y de esta forma a partir de la glucositransferasa se une completamente las partes del glicano. Bien, ahora, aún así, por más que esta cadena y esta pared se encuentre bastante hermética, aún así vemos que no es suficiente y que todavía falta un último paso, que es el paso número 5, que se define como la transpeptidación. ¿Qué va a hacer esto? Va a ser la unión de las partes peptídicas. ¿A partir de quién? A partir de una enzima muy importante que recibe el nombre de la transpeptidasa, que es esta que estamos viendo acá. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer esta transpeptidasa? Lo que va a hacer directamente es unir la tercera o el tercer péptido dentro de la primera cadena peptídica, va a retirar a la primera alanina que se encuentra acá y directamente va a unir el tercer péptido con el segundo que se encuentra en la siguiente cadena peptídica. Entonces veamos para que sea mucho más sencillo entenderlo. Miren, directamente lo que hace es retirar a esta primera alanina que se encontraba acá, miren, la retira y posteriormente une la tercera cadena peptídica que se encontraba acá y la une con la segunda que se encuentra en la siguiente cadena peptídica, de esta forma. Y esto lo va a hacer varias veces uniendo por completo de forma hermética, finalmente, la pared celular o la pared bacteriana, doctores. Así es como se forma por completo la pared de la bacteria. Bien, hasta ahí, doctores. ¿Todo está claro o tienen alguna duda o alguna pregunta? Si tienen dudas, pueden hacerlas directamente. Si está claro, pueden poner sus emojis o pueden poner sus me gustas. Y sí, sé que esta parte es un poco complicada, pero ahora van a entender y le van a encontrar el sentido a esta parte. Bien, entonces ya tenemos directamente la pared celular o pared bacteriana totalmente formada. Ahora pasemos a ver dónde es que van a actuar los antibióticos, que es lo que más nos interesa. Y lo vamos a entender bastante fácil. Miren, primeramente, si queremos saber dónde actúa la fosfomicina, esta va a actuar acá, a nivel del paso uno, que es la síntesis de precursores NAP y NAC. Principalmente, ¿dónde? Principalmente lo va a hacer a nivel de este que es el NAM. Recuerden que les dije que había una enzima muy importante que se encargaba de la producción del NAM, era justamente la piruviltransferasa que hacía posible la formación del N-acetil murámico directamente. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer acá? Que directamente la fosfomicina viene a nivel del paso uno y lo que hace es evitar y bloquear esa enzima piruviltransferasa y por ende bloquear la formación del NAM. Si se forma el NAM, pues básicamente no va a haber cadena peptídica ni peptidoglicano más adelante. Bien, ahora, por otra parte, si hablamos de la cicloserina, que es el segundo antibiótico, ¿qué es lo que va a hacer? Esta va a actuar en el segundo paso de la formación de la pared celular, que es la formación de la cadena peptídica, justamente acá. Pero ¿en qué punto específicamente? Va a actuar en dos puntos. Número uno, va a actuar evitando la conversión de la posición levo a posición dextroalanina, es decir, va a actuar frente a la L-alanina racemasa, número uno, pero también va a actuar en la formación de la cadena peptídica dentro del NAM, es decir, va a actuar inhibiendo a la D-alanina sintetasa, inhibe a la D-alanina sintetasa y también inhibe a la L-alanina racemasa, por ende evita de esta forma la formación de esta cadena peptídica y el cambio de la posición levo a posición dextroalanina, y por ende inhibe todo esto que estamos viendo acá. Bien, ahora vamos a ver el punto número 3, que es justamente la bacitracina. ¿Dónde actúa la bacitracina? Esta por lógica pues va a actuar en el paso número 3, que es el ensamblaje y transporte de los precursores NAC y NAM a partir del bactoprenol. Y una mnemotecnia y una forma fácil de recordar dónde actúa la bacitracina es simplemente asociar el nombre. Bacitracina se aparece bastante al bactoprenol y es justamente donde va a actuar. Miren, va a actuar bloqueando a este, que es el bactoprenol. Y si lo bloquea, pues no hay ensamblaje y tampoco va a haber transporte más adelante del péptido glicano. Bien, ahora, la siguiente es la vancomicina. Doctores, ¿dónde creen ustedes que llegaría a actuar la vancomicina viendo todo lo que acabamos de ver? ¿Dónde actuaría la vancomicina? En la transpeptidasa, en la unión que quita la tercera proteína. Excelente, doctor.
La vancomicina muchas veces se cree que puede actuar acá, en el cuarto paso, que sería la transglicosilación, bloqueando justamente la enzima glucosiltransferasa. Es lo más lógico de pensar, pero, como dijo el doctor, no. La vancomicina directamente actúa en el paso número 5, que es la transpeptidación. ¿Qué les dije que hacía la transpeptidación? Directamente se encargaba de unir el tercer péptido de la primera cadena peptídica con el segundo péptido de la siguiente cadena peptídica. Entonces, ¿qué va a hacer directamente este? Lo que va a hacer es que va a venir acá y justamente va a poner un casco, se podría decir, o algo que recubra y evite que se quite la primera alanina de este lugar y por ende no funcione para nada la transpeptidasa, es decir, bloquea de forma indirecta a la transpeptidación. Y así es como actúan estos fármacos y estos antibióticos o medicamentos. Ahora, por último, ¿dónde actúan los fármacos beta-lactámicos? Los más conocidos, penicilina, cefalosporina, carbapenémicos y monobactámicos. Por suerte, estos actúan en un lugar en específico que vamos a verlo acá, que va a ser directamente la transpeptidasa. Así es, también actúa a nivel de la transpeptidación. ¿Por qué? Porque esta enzima, que es la transpeptidasa, no solamente recibe el nombre de transpeptidasa, sino que también recibe el nombre de proteína de unión a la penicilina. Y sí, no les dije este segundo nombre porque seguramente se iban a confundir, pero ahora ya tiene mucho más sentido. Miren, proteína de unión a la penicilina. Entonces, ¿qué pasaría acá? Que directamente la penicilina puede viajar acá, se puede unir acá y por ende, al unirse a la transpeptidasa o PPP, lo que va a hacer es bloquear y evitar que ocurra la transpeptidación. De igual forma lo va a hacer las cefalosporinas, lo van a hacer los carbapenémicos y lo van a hacer los monobactámicos. Básicamente, penicilinas, cefalosporinas, carbapenémicos y monobactámicos actúan acoplándose en la proteína de unión a la penicilina, también llamada transpeptidasa, y por ende evitan la transpeptidación. Bien. Y así es como actúan y cómo funciona el mecanismo de acción de cada uno de los antibióticos, doctores y doctoras. Y sí, tal vez en muchas ocasiones es suficiente con el hecho de saber que las penicilinas actúan inhibiendo la síntesis de la pared bacteriana, pero van a ver que van a tener muchos doctores que van a ser y van a querer ser mucho más específicos con todos ustedes. Y si ustedes les responden, por ejemplo, ¿qué hace la bacitracina? Y ustedes le dicen, claro que sí, doctor, la bacitracina lo que hace es actuar en el tercer paso de la formación de la pared celular o pared bacteriana, que es el ensamblaje y transporte de los precursores NAM y NAC, específicamente bloqueando al bactoprenol, pues realmente va a ser una definición y una respuesta mucho más compleja y mucho más realmente completa para ustedes y seguramente ya no les van a hacer más preguntas. O lo mismo, por ejemplo, si les preguntan qué es lo que hace la vancomicina, claro que sí, doctor, lo que hace la vancomicina es inhibir la síntesis de la pared bacteriana, como lo logra directamente actuando en el paso 5 de la formación de la pared celular o la pared bacteriana, que es la transpeptidación, evitando el acople del tercer péptido de la primera cadena peptídica con el segundo péptido de la siguiente cadena peptídica. Así evita la transpeptidación. Es más complejo, es más complicado, sí, pero realmente esa respuesta les va a servir bastante, bastante. Bien, doctores, entonces hasta acá se entendió toda esta parte. Es un poco complicada, sí, pero esta es la familia más complicada de todos los antibióticos. Los demás van a ver que van a ser mucho más sencillos. ¿Todo está claro, doctores? ¿Todo está bien? ¿Todo está ok? Si está todo claro, vamos a continuar. Perfecto, doctora Rocío, muchas gracias. Ahora sí. Ya teniendo esto, pasemos a ver lo siguiente, que es cómo podemos memorizarnos todos estos fármacos de forma sencilla y podemos hacerlo a partir de mnemotecnias y vamos a revisar esas mnemotecnias. La primera mnemotecnia y más conocida va a ser la que nos tiene que hacer recordar a una serpiente y una manzana. Serpiente y manzana. ¿Qué nos hace recuerdo esto? Pues justamente la palabra pecamos, a la manzana del pecado de Adán y Eva. Y esta palabra tienen que recordársela ustedes. ¿Por qué? Porque si desglosamos esta palabra de pecamos, pues podemos encontrar a todos los betalactámicos que forman parte de los inhibidores de la síntesis de la pared bacteriana, que son directamente P de penicilinas, C de cefalosporinas, K de carbapenémicos y MO de monobactámicos. Solamente cuando alguien les pregunte cuáles son los fármacos inhibidores de la síntesis de la pared bacteriana, ustedes recuerdan la palabra pecamos y ya tienen penicilinas, cefalosporinas, carbapenémicos y monobactámicos. Bien.
Ahora, si queremos recordar a los fármacos que no son betalactámicos, pues para recordarlo podemos utilizar la mnemotecnia de viajar en el tiempo y llegar a la época de los picapiedras, a la época de los fósiles y justamente recordar esas dos palabras, la palabra fósil por los fósiles y por último y por otra palabra la palabra Bambán, que es el hijo de Pablo Mármol de los picapiedras. ¿Por qué? Porque miren, fósil, fos que hará referencia a la fosfomicina y sí que hará referencia a la cicloserina. Por otra parte, Bamban hará referencia a la bacitracina y a la vancomicina. Bacitracina y vancomicina. Solamente recuerden esto, que tal vez parecen mnemotecnias bastante simples, pero les van a servir mucho. Pecamos, penicilinas, cefalosporinas, carapenémicos, monobactámicos, fósil, fosfomicina, cicloserina y bacitracina y vancomicina, doctores. Bien. Entonces, esta es la primera gran familia dentro de los antibióticos y una de las más complicadas. Ahora vamos a pasar a ver la siguiente familia que no es tan compleja y es mucho más sencilla. ¿Qué familia es? Es la familia de los que producen alteración en la membrana citoplasmática. Ya que, como les dije, tenemos a dos antibióticos, que son las polimixinas y a la daptomicina. ¿Cómo es que van a actuar estos? Directamente, nuevamente, recordamos, tenemos acá la bacteria. Estos actúan a este nivel, al nivel de la membrana plasmática, por ende hagamos un acercamiento a ese nivel. Acá tenemos al citoplasma, acá tenemos a la membrana plasmática y acá tenemos a la pared celular o pared bacteriana. Bien, ¿dónde actúan las polimixinas y las daptomicinas? Actúan a este nivel, a nivel de la membrana plasmática. ¿Qué es lo que va a hacer cada uno? Primeramente, las polimixinas lo que van a hacer es viajar principalmente a las cabecitas dentro de la bicapa lipídica que van a ser los fosfolípidos. ¿Qué es lo que van a hacer? Van a directamente destruir a estos fosfolípidos y de esta forma, al destruirlos, pues van a generar una desestabilización dentro de la bacteria. Por otra parte, si hablamos de la daptomicina, lo que va a hacer es venir y va a atacar a la membrana plasmática de forma indiscriminada, tanto fosfolípidos como directamente la parte lipoide y absolutamente todo dentro de esta bicapa lipídica. Ahora, también podemos encontrar otros que pueden generar directamente otros efectos que pueden tener, que pueden ser efectos poliénicos, ionóforos o incluso formadores de poros. ¿Qué significa esto? Que se pueden formar poros a este nivel y si forma un simple poro, como les dije, a partir de las 5 a 20 atmósferas que poseen las bacterias, básicamente esta puede llegar a estallar o puede llegar a reventar de forma sencilla y por ende podemos erradicar por completo a la bacteria. Bien, doctores, ahora, ¿cuál es la mnemotecnia que nosotros tenemos que recordar para recordar a estos que producen alteración en la membrana citoplasmática? La mnemotecnia simplemente tiene que ser esta que estamos viendo acá. No sé si conocen este baile, que es un baile de la barra. Tenemos que recordar una barra que es bastante similar a la membrana plasmática. Bueno, era la mnemotecnia que se me ocurrió en ese momento. Y básicamente es el baile del pole dance. Pole dance. ¿Dónde? Pol hará referencia a las polimixinas y da hará referencia a la daptomicina. Pol a las polimixinas y da a las daptomicinas. Bien, entonces hasta ahí, doctores. Quiero que me digan y repasemos. Tenemos a los antibióticos que son los que producen alteración a nivel de la pared celular. ¿Qué recuerdan de acá? Les dije que teníamos mnemotecnias para recordar a los antibióticos. La primera mnemotecnia era pecamos. ¿Quién recuerda cuáles son los antibióticos que forman parte de esta familia? Pecamos. Las Penicilina, penicilinas, cefalosporina, cefalosporinas, monobactam, carbapenemas y carbapenémicos. monobactámicos. Excelente, doctores. Muy bien. Tenemos a las penicilinas, cefalosporinas, carbapenémicos y a los monobactámicos. Pecamos. Ahora, ¿qué palabras tenemos que recordar, doctores, para recordar la parte de los no betalactámicos? ¿Qué recuerda la mnemotecnia? Fósil y Bambán. Fósil y bambán. ¿A qué medicamentos hacen referencia? Fosfomicina y Nazi vancomicina. Closerina. Fósil hace referencia a la fosfomicina y a la Cicloserina. Cicloserina. cicloserina, exacto, excelente, doctores, cicloserina. Y Bamban hacía referencia a la Bacitracina y vancomicina. Citracina, vancomicina. bacitracina y vancomicina. Ahora, doctores, ¿quién se anima a decirme de forma completa cuál es el mecanismo de acción de la bacitracina?
La, la vacitracina se encarga de inhibir a la proteína bactoprenol, la que se encarga de ensamblar y, y llevar del intra al extracelular al péptido glicano. Eso, Excelente, excelente, doctor. Justamente es eso. Ustedes lo pueden explicar en sus palabras. La vacitracina actúa a nivel del paso 3 de la formación de la pared celular y justamente hace lo que dijo el doctor, evita el ensamblaje y el transporte del péptidoglicano. Bien, doctores, entonces hasta ahí está más que claro. La siguiente familia es un poco larga, así que la vamos a dejar para después del receso porque vamos a hablar de los inhibidores de la síntesis de la pared bacteriana. En este momento son las 6:53. Volvamos dentro de 10 minutos a las 7:03, 7:05. Y volvemos con la siguiente familia porque es una familia también bastante larga y que requiere su tiempo y no quiero que se desconcentren. Sí, doctores, volvemos entonces en 10 minutos. Me alegra que haya quedado claro esta parte. Y volvemos en 10 minutos.